Una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana ya con 1 minuto y como cada semana, como cada miércoles, ya tenemos en esta ocasión, vía telefónica, la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta ocasión a través de la línea telefónica. Muy buenos días, Marco. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Pues muy contenta, a pesar de estar a la distancia, de poder compartir pues estos temas que creo que nos tienen inquietos a la población aquí en Querétaro. Hemos estado leyendo en las noticias el incremento en estos índices de violencia. Hemos visto las noticias. Han asesinado a hombres y a mujeres en Pedro Escobedo. Ayer había una persona pues sin vida en el trébol que conecta 5 de febrero con Bernardo Quintana. Entonces, pues son situaciones que nos llaman la atención de por qué ha incrementado la violencia cuando se han dado estos cambios pues de gobierno, de que se modifican las cabezas. Y justamente hoy quiero abordar el tema de violencia en Querétaro. Pero para hablar de este tema tengo que referirme a cifras que tomé de INEGI y justamente también cifras que tomé de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, que es ENVIPE, que son cifras que datan del 2023, es lo más actualizado. Y bueno, referir que ENVIPE justamente es esta generación de información que resulta relevante para la creación de políticas públicas, para su implementación, tanto en materia de seguridad como de victimización. Algo que quiero que tengamos presente es que el Querétaro de hoy, 2024, no es el mismo de hace 5 años, no es el mismo de hace 10 años. Tenemos primero que precisar que al día llegan a Querétaro 118 personas, ¿no? Pero también hay que hablar justamente de con cuántos elementos policíacos contamos. Bueno, municipalmente hablando en Querétaro se cuentan con 2,809 elementos policíacos, lo que refiere que tenemos un déficit de policías menor de 36.5% en los municipios, es decir, faltan 65 agentes policíacos por cada 100,000 habitantes. Lo ideal sería que contáramos con 180 elementos policíacos, pero infortunadamente hoy solo contamos con 114.2, cuando, por ejemplo, en el gobierno federal pues cuentan con 180. Pero justamente hablando de estas cifras en Querétaro, la prevalencia delictiva en los hogares se dio en un 31.9% de que en cada hogar había una víctima del delito. Esto sobre 245,364 hogares de 768,591,000 hogares estimados. La prevalencia delictiva en personas por cada 100,000 habitantes de personas mayores de 18 años es de 26,988 víctimas. En cuanto a personas por sexo biológico, hubo una prevalencia delictiva donde hombres, hubo 26,817 hombres y 27,128 mujeres. Ahora, en cuanto a los delitos que se dan en Querétaro, los tipos son fraude, con 9,925. Ojo, esto es lo que se denuncia, porque también vamos a hablar de la gente que no denuncia. En cuanto al delito de extorsión, son 6,185, robo en calle, 4,228, robo total o parcial de vehículo, 3,933. En cuanto a amenazas verbales, 3,782. En cuanto a otros delitos, 3,235. En cuanto a robo de casa habitación, 2,353. Otros robos que justamente ascienden a la cantidad de 1,109. Por cuanto va a lesiones, 1,073, y en cuanto a víctimas que presenciaron el delito, fueron 46% de las personas, y víctimas que no estuvieron presentes durante el delito, 54%.
Ahora, de esta cantidad de los 642,038, el 82,6% casos, la víctima manifestó haber padecido un daño y el 41,7% de ese daño tuvo repercusiones económicas. Pero ¿cuánto cuesta que haya delitos en Querétaro? El costo total a consecuencia de la inseguridad asciende a los 8,650 millones de pesos. Si se tuviera que invertir en medidas preventivas, necesitaríamos 2,702,2 millones de pesos. Pero cuando hablamos de por qué la gente no denuncia o por qué no estamos viendo las cifras reales, pues muchas veces es porque la gente tiene desconfianza o considera que es una pérdida de tiempo ir a denunciar, y a veces una los entiende. Justamente en Querétaro se denunció solo el 10,2% de los delitos, donde se iniciaron carpetas de investigación en fiscalía en un porcentaje del 72,4%, donde obviamente las razones para no denunciar son porque las víctimas consideran que es una pérdida de tiempo, 20,1% de las personas consideran esto, o porque tienen desconfianza en las autoridades, que eso asciende al 12,7%. En cuanto a la gente que tuvo que modificar su vida, sus conductas, sus salidas, tenemos que decirlo, dejaron de permitir que sus hijos menores de edad salieran a la calle el 70,1% de las familias. Y en cuanto a las personas que salían de noche, dejaron de hacerlo en un 44,3%. La percepción de la corrupción. Aquí tenemos que hablar justamente de la desconfianza. Infortunadamente, la gente sigue con esta idea errónea de que la fiscalía y el juez es lo mismo, o que el Poder Judicial y las fiscalías son lo mismo, y ya lo hemos dicho, son entes totalmente autónomos, incluso el poder local del federal en cuanto al Poder Judicial son entes autónomos, pero pues hacer la precisión que no es lo mismo un juez de una fiscalía que un juez familiar, que un juez mercantil. La gente necesita educarse más en estos temas y justamente precisar que infortunadamente la desconfianza que tienen en los jueces asciende al 66,9%. Es decir, estas personas consideran que son corruptos, y el 64,9% considera que la policía de tránsito es corrupta en Querétaro. Pero pues hablemos también de lo no tan negativo. En cuanto a la localidad, de su conocimiento de las acciones para mejorar la seguridad pública, las personas refirieron que consideran mejorar el alumbrado. En un 51,9% las personas opinaron que esto ayudaría a prevenir justamente o a mejorar la seguridad. El 42,3% de las personas consideran que hay que construir parques y canchas. El 34,9% de las personas consideran que tienen que mejorar el patrullaje. El 25,5% de las personas requieren que haya un mejor ingreso familiar. El 25,5% también solicita que haya prevención de la violencia. El 25,3% requiere que se atienda el desempleo. El 22,8% solicita que haya operativos contra la delincuencia y que haya programas de sensibilización para que la gente denuncie en un 19,1%, que se atiendan a las juventudes que delinquen en un 18,3%, que se combata el narcotráfico, el 10,5% de la población opinó que se tiene que combatir, también que se combata la corrupción en un 9,4%, y que haya más policías en cada vecindario en un 8,3%, así como mucha gente considera que es mejor organizarse entre vecinos para solicitar una seguridad privada. Esto asciende a la cantidad de 7,2%. Y yo me quiero despedir justamente porque pues la violencia siempre escala, infortunadamente, y más si está llegando tantísima gente en números desmedidos para una ciudad que ha estado mal planeada, porque hay que decirlo, Querétaro es una ciudad pésimamente diseñada en todos los sentidos. El punto aquí es que tenemos que hacer reflexión de nosotros como individuos que vivimos en comunidad.
¿De verdad sabemos vivir en comunidad? ¿Qué estamos aportando individualmente? Si sabemos que a mi vecina le pegan, pero no me meto porque es un tema de pareja y no denuncio, pues también estoy contribuyendo a que no pase nada. Entonces les dejo de tarea que se pregunten ustedes como vecinos, como individuos que viven en una colectividad, ¿qué están haciendo? Siguen escuchando narcocorridos donde se sienten muy valientes porque hablan de la Colt, de la 45 y que, bueno, acá eres el más exitoso y el más millonario. ¿O qué están haciendo para ser personas sanas que contribuyan a su comunidad? Con eso me despido hoy, Marco. Muchas gracias, como siempre, Isabel. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo en este espacio de Presencia Universitaria. Claro que sí, Marco. Bendecido miércoles. Hasta entonces. Hasta entonces.